¿Qué tienen que ver las pandillas con la seguridad corporativa? ¿Debo de preocuparme por el graffiti en mis unidades de negocio? ¿Cómo puedo valorar si un espacio urbano será conflictivo para el emplazamiento de una nueva empresa o propuesta de negocio? Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. Comenzamos. Queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por escuchar este programa, por suscribirse y valorarlo en las diversas plataformas donde se distribuye. Hoy traigo para ti un capítulo muy interesante. Como especialistas en seguridad, uno de los pilares de nuestro trabajo, una práctica obligada cuando visitamos un punto, una tienda, una bodega, edificio, plaza comercial o cualquier zona geográfica donde esté emplazada la unidad de nuestro cliente, es hacer un recorrido perimetral, evaluar los alrededores. Por ejemplo, el especialista en seguridad que se involucra en la planificación de seguridad de una empresa debe comenzar a aportar su experiencia, su expertise desde la etapa misma de la elección del lugar. El objetivo es encontrar un sitio que reúna los requisitos arquitectónicos, comerciales, de espacio, pero que además ofrezca ventajas de seguridad. Y para ello hacemos un análisis de seguridad donde evaluamos las condiciones del sitio, teniendo en cuenta pues la topografía, la vegetación, los usos del suelo o las actividades que se dan en los alrededores. Estudiamos los patrones de circulación peatonal, la incidencia delictiva, las rutinas de patrullaje, las líneas de visualización, las áreas de ocultamiento, ubicación de los servicios públicos, etcétera, ¿no? La iluminación existente, vaya. Para nosotros, el análisis del lugar representa el primer nivel de la planificación de seguridad de defensa, y a veces ciertos detalles pueden pasar desapercibidos por desconocimiento o quizás por exceso de confianza. Por ejemplo, el emplazamiento de pandillas en la zona. Y sobre este tema me siento muy honrado de presentar y traer hasta ustedes a este podcast a mi admirado y querido colega, el maestro Guillermo Alberto Hidalgo Montes, uno de los mejores especialistas en el tema de seguridad internacional y de análisis e investigación de pandillas en México. El maestro Hidalgo es un experto en temas de seguridad pública con más de 17 años de experiencia y capacitaciones a nivel internacional en manejo de armas de fuego, de equipos especiales, administración policial. Él ha impartido cursos en México, en Colombia, en Estados Unidos, es máster en psicología jurídica y criminología, es perito en delincuencia organizada y pandillas en el estado de Arizona, y es un productivo columnista en temas de seguridad y prevención del delito para diferentes diarios, como su columna en Ángulo 7, el blog de seguridad, Ventanas Rotas en Diario Plural, y en programas de radio como Estrategia Intelectual y Univisión. Guillermo nos comparte una semblanza de por qué nos deben de importar, por qué nos debe importar a nosotros los criminólogos el tema de las pandillas. Escucha con atención y toma nota. El problema de las pandillas en México no es nada nuevo. En la época de la colonia, por ejemplo, uno de los problemas más recurrentes que tuvieron los españoles con los indígenas fue el del alcoholismo. Y a los indígenas, debido a este problema, se les excluía de tener paso al primer cuadro de la ciudad, donde la gente con dinero y el poder político se ejercía. Y estos se empezaron a juntar en pequeños grupos de alcohólicos, generando un sinnúmero de desmanes y de faltas al bando de policía y buen gobierno. Sin embargo, ya pasados los años, el problema de las pandillas latinas surge con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México pierde el territorio tejano. Las personas que en ese momento eran mexicanos y de golpe y porrazo dejaron de serlo, se sintieron en el abandono, ya que un día anterior eran mexicanos, ahora eran extranjeros en la tierra que los vio nacer. Y para colmo, fueron indeseados. Entonces esto generó que se formaran grupos de autodefensa organizados por barrios. Así es como nacen las pandillas latinas
en nuestra región, en Norteamérica. Ya entrado el siglo XX, a principios del siglo XX, sociólogos estadounidenses empiezan a investigar y a darse cuenta de los problemas que tenía la migración mexicana que se dedicaba a la pizca, a las actividades agrícolas en el sureste de Estados Unidos. Entonces es ahí donde ya de forma científica se empieza a investigar este problema. En México llegan las pandillas con el retorno de migrantes en la época de los 70s. Sin embargo, hay un evento dentro de la cultura pop que hace que las pandillas se pusieran de moda. Esto fue el estreno de la película Warriors, que habla de las pandillas de Nueva York. Entonces es cuando nace la famosa pandilla de los Panchitos en la Ciudad de México. Esta pandilla se hizo muy famosa en estos tiempos gracias a un pequeño clip que estuvo circulando en redes sociales, y la gente se enteró de la existencia de esta pandilla. El problema de las pandillas, aparte de que generan inseguridad en espacios públicos como los parques, como los mercados, es que las pandillas, si no se toman en cuenta de una forma seria, se vuelve la célula primigenia de la delincuencia organizada. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con la Cosa Nostra, esta organización famosísima de mafiosos italianos con sede en Nueva York. Pues empezó como una pandilla ya hace muchísimos años. Los antecesores de la Cosa Nostra fue una pandilla que se empezó a juntar y actuar en contra de la ocupación romana en Sicilia. Los romanos ocuparon Sicilia para deforestarla y hacerla un sembradío enorme de trigo y de cereales para el imperio. Entonces estos grupos de italianos, que en ese entonces todavía no existía Italia, sino estos oriundos de Sicilia, se formaron en pequeños barrios para protegerse. Después se dieron cuenta que esto les traía dinero porque eran voluntarios y la gente les pagaba por sus servicios, por proteger la isla. Entonces empezaron el famoso cobro di pizzo, que hoy en día pues tiene asolado a nuestro país. El cobro de piso, la extorsión, es si antes lo hacías por gratitud, ahora lo vas a hacer de forma obligatoria. Entonces ese es el problema de las pandillas. Vean cómo este grupo de autodefensa en una pequeña isla se volvió en una mafia internacional. Es exactamente lo que pasa en nuestro país. Hoy en día pues los cárteles, que funcionan realmente como organizaciones empresariales, porque esa es su estructura de una empresa, hacen outsourcing, terciarizan ciertos servicios a otras personas. En este caso, la cuestión de narcomenudeo, la trata de personas, el sicariato, hacen outsourcing a las pandillas. Un ejemplo de esto es la mafia mexicana, una de las pandillas más fuertes en Estados Unidos. Fue la primera pandilla latina que hace contratos con un cártel mexicano, en ese tiempo con el cártel de los Arellano Félix, para matar a Joaquín El Chapo Guzmán. También tenemos otros ejemplos en Chihuahua, con los aztecas, los mexicles, los artistas asesinos que tienen nexos con cárteles de droga. Entonces, esta es una de las razones, de las mayores razones, por qué las pandillas es un tema que no es que esté tomando popularidad. Ya se están empezando a hacer estudios serios sobre el tema a nivel nacional. Sin embargo, pues es un tema que se dejó mucho a la deriva. Las autoridades no le daban la importancia necesaria. Recuerdo que nos tocó hacer un estudio en el 2003 sobre la Mara Salvatrucha en la ciudad de Puebla, y pues se descartó el resultado del mismo estudio porque decían que no había problemas de pandillas en México. Y pues miren cómo esa desatención, por lo menos en el estado de Puebla, generó muchos problemas, y no pasa exactamente diferente en otros estados de la República. Personas, investigadores como Pablo Cajigal en el estado de Chihuahua y Francisco Cisneros igual en Ciudad Juárez, empezaron hace muchísimos años con este tema, y pues es importante que se le dé
la relevancia a nivel criminológico y policial que se merece, porque si no generamos políticas públicas correctas que nos ayuden, toda política pública que tenga que ver con pandillas tiene que estar encaminada sí a la prevención, pero también a la contención y al combate frontal hacia las pandillas. Si no tenemos esos tres factores, pues la política pública que se escoja va a fallar. Un ejemplo es los concursos de graffiti. Los concursos de graffiti tienen la finalidad de generar inteligencia para saber cuáles son las pandillas, quiénes son los grafiteros, cómo se comunican, y hay autoridades que creen que es un concurso realmente común y corriente, entonces lo que hacen es aplaudirle a los muchachos que estén dañando propiedad ajena, y eso genera pues contaminación visual y sí delitos conexos. Entonces es un pequeño ejemplo de por qué es importante el estudio de las pandillas, pero también por qué es importante ver a más allá de este tema que genera mucha violencia, mucha delincuencia, que no es nada más exclusivo de hombres. Las mujeres también juegan un rol muy importante dentro de estas organizaciones y pues nos alejan de la violencia que estas ejercen sobre de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Máster Hidalgo, por compartir tan valioso material. Debo de confesar que antes de que yo platicara con el máster sobre estos temas, yo ignoraba mucho del alcance a nivel de seguridad corporativa que pueden traer el descuidar este aspecto, porque yo relacionaba pandilla con adolescentes grafiteros y, como acabamos de escuchar, es un escenario muy diferente. Si tú estás interesado en conocer más sobre este tema, te tengo una buena noticia, porque precisamente hace unos pocos días el maestro Hidalgo lanzó una convocatoria para su curso online sobre análisis e investigación de pandillas. Altamente recomendada la formación de mano de uno de los expertos en el tema, alguien que de verdad se ha metido a investigar este fenómeno hasta las entrañas, no solo de librito y de video, para nada. El máster Hidalgo no por nada ha sido convocado en más de una ocasión a participar en juicios en Estados Unidos como perito experto en el tema. Así que espero que pronto tengamos más participaciones, y por lo pronto te invito a buscar sus columnas en internet, en el blog de seguridad Black Tie Industries, y si quieres conocer más sobre su curso, déjame un mensaje y con gusto te paso los enlaces. Chris Anderson, presidente de TED, ya sabes, esta modalidad de charlas de 15 minutos, dijo en una ocasión: si logras invocar una idea poderosa en la mente de las personas, habrás hecho algo asombroso, les habrás ofrecido un regalo de incalculable valor. Hoy yo recibí un regalo en este podcast, el quitarme la venda y ver más allá de un barrio, de una esquina, entender más a detalle la sociedad en la que vivimos, y para lograrlo debemos de echar un ojo al pasado. Soy José Luis Prieto, me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día.